Muy bien, seguimos con nuestro estudio del curso de milagros. Seguimos con el capítulo 2, que se llama La separación y la expiación, con la sección número 7, causa y efecto. Y dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Nos empieza diciendo, he dicho que no puedes pedirme que te libere del miedo. En la sección anterior ya nos había hablado de esto, que no nos podía librar del miedo porque el miedo era el efecto, era el resultado de una manera de pensar, que más bien pidiéramos corrección, que pidiéramos encontrar el pensamiento que provocaba el miedo, que fuéramos a la raíz, no a las ramas, pues. Y dice, si me interpusiese entre tus pensamientos y su resultado, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te sirve el que yo menosprecie el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Si pidiéramos a Jesús que nos librara del miedo, básicamente le estaríamos diciendo que le quitara el poder a nuestra capacidad del pensamiento, de crear con el pensamiento. Y dice, eso se opondría al propósito de este curso. El propósito de este curso es que te des cuenta de la capacidad creadora que tienes como hijo de Dios, por ser el hijo de Dios, y del poder de tus pensamientos. Sigue diciendo, es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Ya nos decía, eres demasiado tolerante con la divagación de tu mente. Y nos vuelve a repetir, es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Necesitamos que nos enseñen a pensar con una mentalidad milagrosa, que nos enseñen a estar atentos a nuestros pensamientos y a la calidad de esos pensamientos, a estar atentos a los pensamientos que no vienen de la mente recta y a cortarlos de raíz. Y sigue en el párrafo 2. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Fíjense qué conciso es Jesús, qué conciso es este curso. Y qué difícil nos parece, y es un reto educar la mente para llegar ahí. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. Del poder del pensamiento a fin
de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Un genuino respeto por la ley de causa y efecto. Tanto el milagro como el miedo proceden, de pensamientos. Tanto el milagro como el miedo. El miedo procede de los pensamientos cerrados, de los pensamientos de separación. Y el milagro de un pensamiento correctivo, de un pensamiento de perdón. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Yo pido el milagro en esta situación de carencia. Y en ese momento, cuando tú eliges el milagro y cuando lo pides, rechazas el miedo, aunque sea solo por ese momento, y después lo vuelves a retomar. Pero para poder elegir el milagro tienes que rechazar el miedo. Te has sentido temeroso de todo el mundo, de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, tienes miedo de mí, dice Jesús, y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieras tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa entre comillas es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto entre comillas es su Hijo. La única ley que existe de causa y efecto son Dios y su Hijo. Dios es la causa, es de donde procede, y su Hijo es el efecto. Es el resultado del pensamiento amoroso de Dios. Lo que en el sueño vemos como causa y efecto en realidad no existe, porque en la mente de Dios no existe este sueño. No existe nada que esté aparte de lo que Dios conoce. Y lo que Dios conoce no puede fracasar, no puede ser defectuoso, no se puede enfermar, no puede doler, no puede ser escaso, no puede mejorarse, ya está perfecto. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de la que tú introduces en tus creaciones falsas. O sea, que Dios sea la causa y el Hijo el efecto, es muy diferente a lo que yo y tú conocemos en este mundo, a nuestras creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda, en la creación falsa, y todo amor en la primera, en la creación de Dios, en la creación con mayúscula. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor en el cielo y el miedo en el sueño. Y es el único conflicto que hay entre el amor y el miedo. ¿Por qué tienes conflictos con tu esposa?
porque no te quiere como tú crees que te debería de querer, porque tienes conflictos con el dinero, porque tienes miedo de no tener lo suficiente, de que te falte, de que te sobre, de que te roben, de que te quiten. ¿Qué es la enfermedad del cuerpo? Sino pensamientos de separación, por lo tanto, pensamientos de miedo. ¿Qué es la curación? Pensamientos de amor que sanan la separación. Son pensamientos de expiación con mayúscula que sanan la separación. Por lo tanto, el conflicto siempre es entre el amor y el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que cobrar su poder al asumirse que necesita ser dominado. Lo voy a repetir. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Tratando de dominar el efecto. De hecho, eso hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa e- enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Que nos decía que el amor perfecto es la expiación, que no podemos controlar los efectos, no podemos controlar el miedo. Tengo miedo a las alturas, entonces me voy a lanzar en paracaídas. Tengo miedo a los leones, me voy a meter en una jaula con un león. Tengo miedo a las arañas, me voy a comprar una de mascota. Eso no es la solución, porque estás enfrentándote al miedo creyendo que el miedo es real. La solución es ir a la raíz, a la causa que genera el miedo. El miedo es el efecto, pero lo que genera el miedo es la causa. Hay una causa y esa causa hay que sanarla con el amor perfecto que es la expiación. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, en lo que vas a la causa y buscas cuál es. La sensación de conflicto es inevitable, ya que, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Qué bonito. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Porque la oscuridad es una ilusión, no tiene nada que la sostenga. La luz, que es la verdad, que es el conocimiento, que es el amor. Ante esto, la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En ese sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Ya nos hablaba en secciones anteriores de la auténtica negación, que nos dice, tú crees que estás separado, tú crees que vives en un cuerpo, tú crees que Dios te abandonó, que Dios te castigó.
Tú crees que tienes que trabajar todos los días. Tú crees que estás solo en el mundo. Tú crees que te puedes enfermar. Tú crees que nadie te quiere o que no te quieren como tú quieres. Y lo que tú crees es cierto para ti. En ese sentido, la separación ha ocurrido porque yo creo que estoy separado de Dios. Solo por eso pareciera que la separación ha ocurrido. Y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Es que estoy separado de Dios, es que estoy solo, es que estoy abandonado, es que nadie me quiere como a mí me gustaría, es que estoy enfermo, es que mi economía no me ajusta, es que mi mujer, mi marido me traicionaron, es que mis amigos siempre me dejan solo. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Es que es cierto que yo creo que me siento solo. Es que es cierto que yo creo que tengo una enfermedad, pero no para darle importancia a la enfermedad, sino para entender que debe de ser corregido de inmediato, no para darle mucha importancia a la economía quebrada, sino para entender qué es lo que creo y que hay que solucionarlo de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en que la expiación con mayúscula puede ser aceptada sin demora. ¿Qué quiere decir? Yo creo que tengo un problema, pero entiendo que ese problema no es real. Por lo tanto, acepto la expiación del Espíritu Santo, entrego la causa de este problema al Espíritu Santo. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Es el tiempo, nos habla del tiempo. Nos dice que mediante el tiempo vamos a ir aprendiendo, vamos a ir educando nuestra mente, nos vamos a ir entrenando. Por eso para eso y por eso vamos a utilizar el tiempo. Y mediante el tiempo vamos a dejar de transigir y vamos a tomar una decisión en la dirección de la expiación todo el tiempo. Y sigue este proceso, parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. ¿Para qué es el tiempo? Porque fue necesario como un recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Lo repito, la aseveración, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Debe observarse con especial atención que Dios solamente tiene un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación.
Todos los hijos de Dios somos uno solo. La filiación es la suma de todos los seres vivos que forman el Cristo, que se separaron, que éramos el Cristo y nos separamos y conformamos la filiación. Por eso dice, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. En otras partes dice los hijos de Dios, luego dice el unigénito, el único hijo de Dios, y aquí no lo aclara. Dios solamente tiene un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellos tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de todas sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte uno solo de ellas. ¿Qué nos dice? Esto no lo vas a entender hasta que todas las partes estén unidas. Vas a entender lo que es la unidad, lo que es la filiación, lo que es el Cristo. Mientras estés separado y falte alguno, falte una parte de la mente, no se va a entender. Este hecho queda velado. Dice, este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Cuando todas las partes de la mente del Hijo de Dios hayamos retornado, hayamos sanado nuestra idea de separación, en ese entonces vamos a conocer la plenitud con mayúsculas, donde no te falte nada, que no te falte un suspiro, que no tengas miedo, que no te sientas atacado, que no tengas que almacenar dinero, comida, bienes, porque lo tienes todo, porque eres completamente perfecto, donde no te falte una pareja para no sentirte solo, donde no te falte tener hijos o tus papás que fallecieron o tus amigos o tus hermanos, donde no te falte un libro que tanto te gustan o unos zapatos. La verdadera plenitud, donde vibres en la completitud. Sigue. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Un ser incompleto no existe. Lo que corrige este error es la expiación con mayúscula. Yo he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Estar listo no quiere decir que ya se haya logrado. Quiere decir que es el principio, que se empieza a andar en esa dirección, que se abre la mente para que suceda. Es el primer paso para hacer algo. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso.
Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. Estoy listo, estoy dispuesto. Entonces empieza el cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar al miedo, y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Que nos dice, ya he tratado de explicarte, de hacerte entender que el miedo no se puede dominar, que el miedo no hay que domarlo, hay que ver que no es real, que es el efecto, y hay que ir a la causa, y que para corregir la causa se corrige mediante el amor perfecto. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Una sección bonita, interesante y para quebrarnos un poquito la cabeza, para reflexionar. Ojalá que estemos dispuestos y que estemos listos para dar ese primer paso, que ya lo estamos dando si estamos aquí, para que Jesús venga a sanar nuestra mente, que venga el Espíritu Santo a sanar nuestra mente de lo que creemos que ocurrió, que es la separación, que en realidad no ha ocurrido. Y decía en alguna parte de esta sección que el único conflicto es entre el amor y el miedo. Pues vamos a dejar que el miedo gane, porque que el miedo gane, perdón, que el miedo se disipe, porque no es real, porque no existe. Vamos a dejar que el amor sane nuestras heridas, que no son reales, que el amor sane nuestra mente, que no está enferma. Vamos a dejar que el amor nos complete, que nos deje ver completos a cada uno de los que nos rodean, para poder entender a profundidad lo que es la completitud. Ahora te ofrezco un milagro en nombre de Cristo Jesús, para que puedas ver junto conmigo más allá del miedo y nuestras mentes puedan ser corregidas.